una función, dice que a cada número natural le hace corresponder un número real bien definido. Quiere decir entonces que estos son números reales, ¿sí? Y nosotros decimos, por ejemplo, este para mí es el primer elemento, es el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto, ¿sí? Entonces yo tengo, le llamo yo la 1, en mi primer dato, perdón acá, mi primer dato va a ser el 2, ¿sí? Escribo acá, el A2 va a ser el 4, el A3 va a ser el 8, el A4 va a ser el 16, el A5 el 32, y así de esa manera yo hago eso para que, pues, entonces ahí veo yo que a cada número natural, dice la primera posición, le corresponde el 2, la segunda el 4, así. Entonces, definición de la primera definición, entonces es una función que nosotros la tendremos que encontrar en base a nuestro análisis, ¿sí? O en base a lo que vamos a aprender sobre sucesiones para ver si la podemos, viéndola simplemente decir, esta es una sucesión de este tipo. Y la otra definición, fíjense en que son exactamente parecidas, dice sucesión es un conjunto infinito ordenado de números reales, que es esto, repetidos o no, que están en una correspondencia con los números naturales, ¿sí? Sí, distintas palabras, pero el concepto es el mismo. Entonces, eso es lo que es una sucesión. Bien, nosotros en este caso en particular vamos a analizarlo. Acá lo vamos a analizar. Perdón. Vamos a analizarlo. Entonces, si ustedes, el primer término, ¿cuánto era? 2, ¿no? El segundo término, ¿cuánto era? 4. 4. El tercer término era 8. Entonces, y el cuarto término era 10. Bien. Nosotros lo que intentamos cuando tenemos estos datos es analizar y ver cómo lo podemos resolver, cómo podemos expresar nuestro término general. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo acá 2, acá tengo 4, puedo poner 2 por 2, y acá, fíjense, 4 por 2, puedo poner 4 por 2, acá puedo poner 8 por 2, y acá puedo poner, eh, ah, estaba buscando el borrador, pero es con acá. Puedo poner 16 por 2, ¿sí? ¿Puedo o no puedo hacer eso? Sí. Sí, profe. Entonces acá me quedaría 2 al cuadrado, ¿sí? Si es que quiero verlo así, ¿no? Acá, ¿qué me quedaría? Este 4 es 2 2 al al cuadrado, cubo. 2 al cubo. Y este, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Y este, A la quinta. 2 al quinto. Entonces, si a mí me dicen cuál es el término general, que por lo general ponemos como el A sub n, ¿qué le pondríamos? 2 a la 2 a la N. N. La N. A la N. 2 a la E, ¿sí? Entonces, obviamente que este es un ejercicio fácil. Ya van a ver ahí en la práctica, bueno, que hay que trabajar para encontrar esta expresión. Esta es una expresión, puede haber otra expresión, puede haber otra expresión, ¿sí? Así que no se asusten a veces si tienen distintas expresiones. Si ustedes cuando reemplacen su expresión le dan en la seguidilla de los números de la sucesión, está bien, no está mal, ¿sí? Porque pueden haber varias que respondan a esa expresión. No se asusten, hay que trabajar nada más y va a andar bien, ¿sí? Bien. ¿Qué sigue? ¿Cómo simbolizamos, dice, una sucesión? Acá dice ASUN, el ASUN, fíjense, yo acá hice una en forma genérica, el A1, el A2, el A3, ¿sí? Entonces quiere decir que es una lista ordenada de datos, donde el primero es el primer, el dato, el segundo dato, ¿sí? La posición que le corresponde, entonces, en esa sucesión de números reales, ¿sí? Dice eso, ¿ve? Donde su índice indica el lugar que el término ocupa en la sucesión. Bien.
Y luego nos dice que la expresión es ese término general que nosotros encontramos, término general o forma explícita. Bien, ya, bueno, y acá lo explico, qué sé yo, bueno, pero ya lo hicimos, así que. Bien, eso es entonces una sucesión, ¿sí? Una lista ordenada de datos donde ustedes saben que tenemos el primer término, el segundo término, el cuarto término y así. Cuando nosotros estudiamos entonces el tema de la sucesión, se nos puede presentar que dentro de los problemas que nos den para resolver, nos den ya un término general, que creo que comienza así, la guía, ¿no? El trabajo práctico, y lo que le piden dice encuentre los 10 primeros términos, los 5 primeros términos, entonces lo único que hay que hacer es reemplazar el valor de n por los términos que le piden, si de 1 hasta 10, entonces, o el término décimo en este caso que le ponemos de ejemplo, reemplazamos 2 por n que vale 10, más 3 y 10 al cubo, entonces le damos el valor que encontremos. O a veces pedimos que encontremos el término AJ, fíjense, es un término simbólico, entonces a su J reemplazamos en la expresión el N por el J y le damos la expresión que nos da ese término AJS, ¿sí? Eso es algunas veces los problemas que se nos presentan. Obviamente que el caso este de que conozcamos el término general muy pocas veces, obviamente, porque nosotros lo que intentamos hacer es encontrar ese término general. Y luego el problema que sí se nos plantea siempre es la sucesión de números reales y a partir de ello encontrar el término general. ¿Sí? Ese es el problema que siempre hay que resolver. Entonces, en este caso en particular, en esta resolución, analizamos nosotros entonces, fíjense, lo analizamos, el primer término, ¿cuánto es? 2 séptimos. El segundo término, menos 3 octavos. El tercer término, 4 novenos. Bien, entonces nosotros tenemos acá un numerador y un denominador, ¿sí? Me falta la sub 4. ¿Qué observan? Se van intercalando los signos. Se intercalan los signos, ¿sí? Se intercalan signos, acá positivo, acá negativo, positivo, negativo. Cuando yo tengo un signo intercalado, entonces yo tengo que poner un menos 1 elevado. Fíjense, acá tengo un 1 y el signo es positivo. Entonces acá, menos 1 elevado a la que le pondría N más 1. n más 1. Porque si es 1, esto me da 2, menos 1 al cuadrado es positivo, por eso. ¿Sí? Y después los numeradores, ¿qué observamos en el numerador? Fíjense, nosotros acá en el numerador tengo 2. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2. Acá tengo 3. 2 más 1. Acá tengo 4. 3 más 1. N más 1. N más 1. Entonces en el numerador nosotros tenemos N más 1. Y en el denominador, ¿qué nos pasa? Acá, N más 6. claro, sería 6 más 1, 6 más 2, piensen, 6 más 3, 6 más 4. Entonces sería 6 más 6 n o n más 6, es lo mismo. ¿Es lo mismo o no? Sí. Sí, porque es conmutativa la suma. Entonces ahí encontramos el término general. Fíjense entonces que cuando ustedes tienen en forma intermitente que le aparece signo menos, siempre van a tener un menos 1 elevado y analizan, si acá hubiese habido un menos, un más así, entonces no sería la n más 1, sería la n. Entonces ese análisis hay que hacerlo.
Obviamente que estos son ejemplos fáciles para darse cuenta, lo que tampoco son difíciles, hay que practicar, ¿no? Bien, y ahora vemos acá, perdón, acá ve, y está explicadito, ve, lo mismo que yo le dije, explicadito, pero bueno, ahora que podemos escribir, escribimos, ¿sí? Bien, acá dice reglas a tener en cuenta, sí. Bueno, esto es lo que nosotros sacamos de tanto ver este tema. Dice, si es una sucesión de números pares, sí, como nosotros teníamos todos números pares, entonces uno dice, tengo 2n, ¿sí? Si ustedes tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, así todos números pares, entonces ustedes todo esto lo pueden representar por 2n. Esto es la indeterminada que nosotros utilizamos, ¿no? Pero puede ser 2K, 2P, 2T, la que ustedes quieran. En vez de N, pueden usar la letra que ustedes quieran. Nosotros acostumbramos nada más, pero pueden tener esa expresión. A eso se refiere a que si tenemos una sucesión de números pares de este tipo, entonces nosotros lo podemos representar por 2N, 2K, 2P, lo que ustedes utilicen. Ahora, si tenemos una sucesión de números impares, dice, puede ser de la forma 2n más 1 o 2n menos 1. 2n más 1, si n es igual a 1, entonces ustedes acá van a tener 3, 5, 7, 9, 11, ¿ven? Si n igual a 1, me da 3, comienza ahí. Y acá 2n menos 1, si n es igual a 1, comienza en 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Los números impares. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes tengan su sucesión, pueden utilizar esta expresión o esta expresión para los números impares, pero siempre es, ¿sí? 2n más 1 o 2n menos 1. Ahí tienen, ¿qué más también le colocamos acá? Si la sucesión tiene signos negativos intercalados, esa es la palabra que no me acordaba, entonces le aparece un menos 1 a la n, dice, una expresión que contenga el factor menos 1 a la n si el primer término tiene signo negativo, o el factor menos 1 a la n más 1 si el primer término es positivo, que no había pasado a nosotros recién. Entonces, siempre que tengamos intercalados los signos, tenemos que analizar si es un menos 1 a la n o si es un menos 1 a la n más 1, ¿sí? Entonces, analizan eso para poder ir desglosando su problema. Bien, ¿está claro entonces? Sí, profe. Bien. Es un tema, no es un tema difícil. Comenzamos por esto, pues son los temas más fáciles. Nada más que, pues bueno, vemos combinatorias, que eso siempre lloran. Bien, acá dice suma de los términos de una sucesión. Entonces, cuando nosotros tenemos una sucesión de números y nos aparece en forma de suma, como en este caso que lo ponemos en forma simbólica, entonces utilizamos ese, cuando los sumados se deducen todos de una misma expresión, esto simplemente nos está diciendo que yo puedo tener el 2 más el 4 más el 6 más el 8 más el 16 más el 32, ¿perdón? No sé, me aparece ahí un sonido a mí, ¿a usted también? Sí. Bueno, hay alguno que tiene abierto No sé si es que lo tiene abierto o cada vez que intenta hablar, supongo que sería el tema de su micrófono. eso sería. Bueno, entonces, la situación sería, tal vez yo tengo una sucesión, pero ahora está sumada. Entonces, para yo poder simplificar todo esto, utilizo el signo, dice, de sigma mayúscula como signo de sumatoria, ¿sí? Es del alfabeto griego, y entonces usamos para simplificar la suma.
Entonces esto nos ayuda a nosotros, ponemos el término general que ya conocemos que desarrolla cada término de sucesión, pero ahora esos términos están sumados y esto lo explicamos por este sigma mayúscula, ¿sí? Observarán acá que cuando tenemos un subíndice inferior, el M dice K, el K va a ser la indeterminada, fíjense en este K, va a ser la indeterminada, que es este mismo valor, fíjense, va acá, y ese es el que va a ir variando. ¿Entre qué valores? Los valores que yo indique, acá dice que va desde M hasta N. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, dice la sumatoria que va desde 3 hasta 10. Esos serían los subíndices inferior y su índice superior. ¿Sí? Entonces, eso me está indicando. Esto les explico porque a veces uno pone su índice acá y acá no lo coloca y es todo un tema. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando uno expresa una sumatoria. Entonces esta indeterminada acá es la misma que va acá porque esa es la que va variando, va dando valores a esa expresión del término general. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso y qué es lo que nos indica su índice inferior, dónde comienza esa sumatoria y el superior, dónde termina esa sumatoria. ¿Sí? Bien, está claro entonces, ¿no? Nosotros le llamamos la sumatoria, pero también se presenta como una serie. ¿Sí? Así lo ven en análisis. Bien, ¿para qué nos sirve entonces? Bueno, acá explica todo eso que les decía yo, cómo desarrollamos la sumatoria que va desde M más 1, M más 2, hasta N menos 1, hasta su N, porque ahí indico yo que va de M a N, de el término general a su K. Bien, bueno, y acá explica acá su índice de la suma, el límite inferior, el límite superior, todo lo que le decíamos, acá está el ejemplo, eso que habíamos desarrollado nosotros con su término general, y acá lo expresa, ¿ve? La sumatoria de igual a 1 hasta 6, porque tiene 6 términos, 2, 4, 6, de 2 a la I, ¿ve? La indeterminada es sí, y que se lee así. Bien, entonces encontramos otra expresión más, que es la suma de la serie. Esta sumatoria tiene propiedades que a nosotros nos van a servir cuando vayamos a ver el tema de la inducción completa para poder hacer las demostraciones. Entonces, las propiedades de esta sumatoria, y estas son algunas propiedades, márquenlas, que tomamos ahí cuando vemos el parcial de teoría. Fíjense, son demostraciones muy simples y que no tenemos muchas demostraciones, así que esta es una de esas. Fíjense que esta propiedad de la sumatoria, ¿qué nos dice acá? Nos dice que la sumatoria, que va desde n igual a 1 hasta acá, de lambda, donde es una constante, por el término general, por a sub n, dice que esta sumatoria va a ser igual a sacar como factor común el lambda, y tenemos la sumatoria de n igual a 1 hasta acá de a sub n. Entonces, esa es una propiedad. Quiere decir que si nosotros vemos que todos los elementos del término general están multiplicados por una constante, esa constante puede salir afuera. Bien, esa es la propiedad, y acá para demostrarla nosotros comenzamos con el primer término de esta igualdad y llegamos al segundo término, así se demuestra. Entonces vamos desde n igual a 1 hasta acá, de lambda por i, fíjense, desarrollo esa sumatoria, específicamente teniendo la constante lambda, y luego acá lo que hacemos es sacar factor común, y acá dentro de este paréntesis nosotros tenemos el desarrollo de la sumatoria, que va desde n igual a 1 hasta acá de a sub n, y ahí queda demostrado. Por eso decimos que es una demostración muy simple para tomar dentro de lo que tomamos a veces, ¿no? Bien, otra propiedad. Acá en esta propiedad dice que la sumatoria de n igual a 1 hasta acá de a sub n se la podemos desdoblar en dos sumatorias. Una sumatoria que vaya desde n igual a 1 hasta j, ¿cierto? Y otra que vaya desde j más 1 hasta acá. Entonces esta es una propiedad que nos sirve mucho a nosotros para
demostrar en la inducción completa, ¿sí? En la inducción completa nosotros usamos estas propiedades sumatorias. Entonces, ya como vimos, entonces vamos a partir del primer término y vamos a llegar al segundo término. Entonces, desarrollamos el primer término, que desde n igual a 1 hasta acá, desarrollamos esa sumatoria, fíjense, pensando en cómo tenemos que separarla, y tengo que llegar hasta el término j y luego j más 1. Entonces, por eso acá yo voy desarrollando, digo a j menos 1, a su j más 1, a su j más 2. ¿Por qué? Porque las tengo que asociar entre ellas por la propiedad asociativa. Entonces voy hasta a su j y luego de a su j más 1 hasta acá, y entonces cada una, esta es esta sumatoria y esta sumatoria. Y así queda demostrada. Así que es muy simple, estas propiedades son las que por ahí podemos tomar en la teoría de al parcial teoría. Bien, acá tenemos otra propiedad, que en esta propiedad, si ustedes se fijan, dice que la sumatoria que va desde igual a 1 hasta acá, de la sumatoria, son sumatorias que tienen dos indeterminadas, la indeterminada I y la indeterminada J. Pueden tener tres, también puede haber tres indeterminadas. Entonces, lo que nosotros observamos acá, lo que nos está diciendo esta igualdad, que yo puedo desarrollar primero la indeterminada J y luego la indeterminada I en el primer término de esta identidad, de esta igualdad, o puedo desarrollar primero la indeterminada I y luego la indeterminada J. Quiere decir que el orden en que yo desarrolle las indeterminadas no va a importar, porque el resultado final va a ser el mismo. Eso significa esta propiedad. Esta propiedad, entonces nosotros no la vamos a demostrar, simplemente se las presentamos. Entonces, que les quede claro que uno puede desarrollar esta sumatoria que tienen dos indeterminadas. En este caso, IJ, creo que vi en el, no sé si es en esta guía o en otra guía, a veces la profe también puede poner tres indeterminadas, ¿sí? Se desarrolla, entonces, por orden y no tiene ningún problema. Tienen que hacerlo de forma tranquila, porque no es que cuando uno desarrolla, por ejemplo, esta sumatoria, dice de j igual a 1 hasta m, ustedes lo hacen para cada uno de los elementos. Y ya van a ver que le va a quedar así expresiones largas, donde esa expresión larga, después cuando hacen el desarrollo de igual a 1 hasta acá, para cada una de ellas tienen que hacer ese desarrollo, si son choclos más o menos. Bien. Pero en definitiva, lo que dice la propiedad es que yo desarrolle por una indeterminada o por otra indeterminada, el resultado final va a ser el mismo. ¿Sí? Bien, y después tenemos esta propiedad que dice que, si ustedes observan acá, dice que yo tengo una sumatoria que va desde m hasta n, de a sub k, sí, y la otra que va desde m hasta n a sub k, de otro término general. Tengo término general, entonces, por medio de la indeterminada k, ¿sí? Dos términos generales que varían entre su índice inferior y superior iguales. Entonces, cuando eso pasa, dice, yo puedo expresarlo como una sumatoria que va desde m hasta n de la suma de los términos generales. Eso es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Puedo entonces seguir simplificando. Entonces, esas son las propiedades, que hay otras, obviamente, pero esta es la que nosotros vemos. Bien. Como resultado, los corolarios de estas propiedades, fíjense acá, yo tengo una sumatoria que va desde igual a 1 hasta n de a sub i. Dice que tiene n términos, ¿sí? Porque va desde igual a 1 hasta n. Y cuando nosotros tenemos una sumatoria que se desarrolla entre el término m y el término n, y nos pregunta cuántos términos tiene, dice que tiene n menos n más un término, ¿sí? Acá damos un ejemplo, dice de igual a 4 hasta 9, si yo lo desarrollo serían a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, tengo 2, 4, 6 términos. Entonces, si uso mi expresión, dice n menos m más 1,
9 menos 4 más 1 me da 6. ¿Sí? Y efectivamente son 6. Entonces, ahí tienen. ¿Qué pasaría si acá en vez de estar desarrollado de igual a 1, esté desarrollado de igual a 0? Tendría n más Daría un 1 término término. más. Sería n más 1. Sería n más 1, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Esto a veces cuando están en la suma, en la parte de inducción completa, que es la última parte que vemos, a veces está de 1 y a veces está de 0. Entonces, cuando está de 0, hay que hacerlo para n igual a 0 y para n igual a 1, ¿sí? Ya lo vamos a ver en su momento. Perdón, ¿está claro entonces estas explicaciones? Bien. Wow. Bien, vamos a ver los distintos tipos de sucesiones, entonces, porque eso es lo que tenemos que tratar de aprender a mirar una sucesión de números y decir, este es este caso. Entonces, son definiciones cortitas nomás para ir entrando a este tema de sucesiones. Entonces, tenemos la sucesión explícita, cuando yo conozco el término general, si conocemos el término general, la sucesión es explícita, simplemente reemplazamos y tenemos una sucesión de términos. Y luego tenemos una sucesión finita cuando nosotros conocemos su último término. En este caso, si nos dicen, por ejemplo, 5 factorial, ¿qué sería igual? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sí, eso sería una sucesión finita, porque conozco su enésimo término. Bien. Tengo acá el otro ejemplo, una sucesión constante. En este caso, en la sucesión constante, el término general va a ser una constante. Siempre que yo voy a reemplazar, en este caso me da el 3, eso es un ejemplo de sucesión constante. Luego tengo sucesiones crecientes o decrecientes, entonces yo miro la expresión, acá veo que todas van creciendo, acá veo que todas van las dos son crecientes. Esta es una decreciente. Acá ve comienzo de 15, voy hasta menos 3. Entonces, a eso se refiere qué tipo de sucesión, creciente o decreciente. Entonces, yo observo cómo es la sucesión de términos, si son crecientes o decrecientes, contesto. ¿Qué tipo de sucesión es creciente o decreciente? Luego tenemos, a ver, observemos esta sucesión. El primer término es 1, el segundo, 4. 4, fíjense en acá, ¿qué ven? Se aumenta 3. Aumenta Que en 3. aumenta en 3. Aumenta en 3, fíjense. Y acá que vemos, Se duplica. Multiplica por 2. que está multiplicado por 2, fíjense. Y acá que vemos, Disminuye en 3. que disminuye en 3, ¿sí? Acá menos 3. Acá era 3. Entonces, todas esas cosas ya tenemos que ir observando, ¿sí? Si ahora nosotros vemos, ahora que otro más, sucesiones recurrentes o recursivas o implícitas, ¿sí? Entonces, esto cuando nosotros dicen, no es posible encontrar un término general para una sucesión, de una manera de resolver las situaciones, el uso de la recursividad. En este caso damos el ejemplo de la sucesión de Fibonacci. Analicemos, fíjense, tengo el 1, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, esa es la sucesión de Fibonacci que estudió, creo que era para la reproducción de los conejos, algo así. ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué particularidad? Fíjense, en este 2, ¿qué es? La suma de los dos términos anteriores. Claro, fíjense, 1 más 1, 2. Después 2 más 3, 5.
1 más 2, 3. Fíjense, 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. Fíjense, esa es la secuencia que tiene. Bueno, esa es la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión no se podía encontrar su término general, entonces se hizo en forma de, dice, la sucesión recurrente, cuando no lo podemos encontrar un término general, y dice que nosotros para resolverlo usamos en forma, por ejemplo acá, yo digo, esta va a ser, yo necesito resolver esta situación, yo la necesito resolver. Entonces yo digo que el primer término vale 1, el segundo término vale 1, pero el tercer término va a ser igual a la suma de los dos primeros términos, ¿sí? Entonces uno dice, el a sub n más 2 va a ser igual a la sub n más 1, perdón, a sub n menos 1, porque son los términos anteriores. Perdón, pienso que estoy me olvido de esto. Entonces, nosotros acá le vamos a dar este valor. Vamos a decir que el primer término, el a sub 0 vale 1, el a sub 1 es igual a 1, le tengo que dar valores a esos dos primeros términos para poder después inventarme una expresión que a mí me explique esta sucesión de términos. Entonces yo digo entonces que el a sub n va a ser igual a los términos anteriores a sub n menos 1, a sub n menos 2. Entonces de esa manera yo explico esto, para n igual a 2, 2, 3, todo lo que sigue. Todos los términos que siguen. ¿Por qué? Porque el 0 y el 1 yo los definí. Entonces, cuando yo estoy ahí perdido y no sé, pero veo ahí que hay una relación entre los elementos, entonces de esa manera es cuando yo uso las sucesiones recurrentes. Yo logro resolver mi problema, lo logro resolver porque yo digo que el a sub 0 vale 1 y el a sub 1 vale 1, tienen valores y los que siguen los tomo en función de esos valores. Entonces el a sub n va a ser igual a los elementos anteriores, por eso pongo a n-1, a n-2 y comienza a valer para n igual a 2. Comienza a valer acá, porque los anteriores yo definí que esos valores son los que tienen la sucesión, y a partir de ahí se puede encontrar los demás términos en función de esto que uno observa mirando, que así sería una solución. Bueno, esa es la sucesión de Fibonacci, muy conocida, y luego, después con todo el crecimiento de la tecnología y todo, se encontró su término general, que es esta expresión que está en función del número áureo, ¿sí? Obvio que no íbamos a llegar nunca a una expresión así, y entonces se resolvió de esta manera. Fíjense, se resuelve de esa manera. Bien, esas son entonces las sucesiones recurrentes o recursivas. Bien. ¿Nos sirve mucho para salir de problemas a nosotros? Seguro que sí. Bien, vamos a ver entonces la sucesión aritmética. Sí, ahora vamos a ver las sucesiones ya que nosotros vamos a estudiar. Entonces, la sucesión aritmética, si ustedes observan, dice la definición dice, cuando la sucesión es tal que la diferencia entre dos términos consecutivos cualesquiera da como resultado una constante, se llama sucesión o progresión aritmética. Hace rato nosotros teníamos ahí, o acá, a ver, déjenme que mire. Fíjense, si yo tengo esta sucesión, tengo una sucesión, ¿sí?
esta o cualquiera. Entonces nosotros siempre observamos, tenemos que observar si le encontramos algo en la sucesión de números. Aquí, ¿qué observamos? Que va aumentando de 3 en 3. Que aumenta de 3 en 3, ¿sí? Entonces acá es 3, fíjense, 11 menos 8, 14 menos 11, siempre está en 3. Entonces la definición dice cuando la sucesión es tal que la diferencia entre dos términos consecutivos, cualesquiera da como resultado una constante. Y nosotros observamos que acá eso pasa, que la diferencia, ¿cuánto es? 3, ¿sí? Dice, da como una constante, se llama una sucesión aritmética. Quiere decir que yo estoy en presencia de una sucesión aritmética. La constante se denomina diferencia porque en la definición dice la diferencia de dos términos sucesivos cualesquiera da como resultado una constante. Esta diferencia entonces que nosotros vemos que es el 3, ¿sí? Y bueno, así me doy cuenta yo entonces que es una sucesión aritmética. Cuando yo miro los términos, veo que crecen en 3 o decrecen en 3, pero siempre es un constante esa diferencia, estoy en presencia de una sucesión aritmética. Entonces acá, fíjense, esto es en forma simbólica, ¿sí? Es en forma simbólica. Entonces, si fuera en forma práctica, yo diría que el primer término, ¿cuánto vale? 8. Vale 8, el segundo término vale 11, el tercer término 14, el cuarto término 17 y así. Yo necesito encontrar el término general. Fíjense en que ellos dicen entonces que cuando hago la diferencia yo, entre estos dos términos, ¿qué pasaba? Había una constante que era 3. Que era 3. 8 más 3, ¿cuánto me da? 11. Después tengo el 11 más 3. Después tengo el 14 más 3. Entonces, yo tengo que encontrar mi término general, ¿sí? Mi término general. Entonces acá yo puse 11, este 11 es igual a 8 más 3 más 3. Y este 14 es igual a 8 más 3 más 3. Más 3. Entonces, como nosotros tenemos que encontrar un término general, fíjense, esto es en forma práctica lo que acá está en forma teórica. Acá dice que yo tengo el primer término, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su n menos 1, a su n, yo necesito encontrar el a su n. La diferencia entre dos términos consecutivos, a su n menos a su n menos 1, es igual a d, que eso lo hacemos, 11 menos 8 igual a 3. Y entonces, como quiero encontrar el término general, dice yo pongo a su 2 menos a su 1, de ahí saco d, quiere decir que despeja acá, la su 2 va a ser igual a la su 1 más d. Esto es lo que hicimos acá. ¿Sí? El otro término va a ser igual a su 2 más d, que es lo que hicimos acá, después lo reemplazamos y nos queda. Si yo digo, bueno, ¿cuál es el término general? ¿Cuál es el a su n? Fíjense que acá me aparece 8, 8, 8, y el 8, ¿qué es? Es la sub 1. El a su 1. Quiere decir que es igual al a su 1 más, porque hay signo más. Acá fíjense en que yo tengo, ¿cuánto? Tengo 1, 1, 2. Acá tengo 8 más 2, ¿por quién? Por Por 3. 3. Acá tengo 8 más, ¿cuánto? 3 por 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el término general? 3 3 por a la n. n menos 1. Fíjense, sí, fíjense que yo acá tengo el 2 y acá tengo 1, 1. Ah, soy yo, ¿sí? Acá tengo el 3 aquí
Y acá el 3, yo sé que el 3 que es la diferencia, ¿sí? El 3 es la diferencia. Entonces tenemos que explicar este número y este número. N-1. N-1. Ese sería el término general, ¿ves? Esto en forma práctica y esto en forma teórica. A veces cuando nosotros no hay mucho para demostrar, pedimos esta demostración de cómo se obtiene el término general de la sucesión aritmética, ¿sí? Y pedimos esto simplemente, ¿ves? A2 igual a 1 más 2, el A3 es igual a la 2 más D, y así se lo va desarrollando en forma teórica. Reemplazamos la expresión de AD por A1 más D, y entonces queda 1 más 2DB, y lo que hicimos en forma práctica, acá está en forma teórica, y en términos general dice la sub n es igual a la sub 1, que viene de acá, por D, que es la diferencia, acá tengo un 4, acá tengo un 5, por n menos 1. Este sería el término general, entonces, de la sucesión aritmética. O como también le decimos, forma explícita. Como la sucesión aritmética, fíjense que yo uso en mi expresión el A1. El A1 quiere decir que yo al primer término lo estoy utilizando. Entonces también es un ejemplo de sucesión recursiva, porque yo estoy utilizando datos de la misma sucesión. Yo digo que el primer término lo utilizo como primer término. Dice A1 más, ¿sí? Por eso también que tiene su fórmula implícita o recursiva. Entonces, ¿cómo genero esa fórmula? Dice que A1, le doy el valor a su 1, quiere decir que a su 1, en nuestro caso particular, a su 1 es igual a 8, y el a su n va a ser igual a su n menos 1 más d. ¿Y el d cuánto era? 3, ¿no? Sí. ¿Sí era, no? Sí. 3. Entonces esta es la expresión de forma implícita o recursiva. A veces la profe les pide esto en la práctica y bueno, esa sería la manera de expresarlo. ¿Está claro entonces? ¿Cómo me doy cuenta yo que es una sucesión aritmética? Cuando yo la observo, yo observo mi sucesión. Acá, por ejemplo, les puse un ejemplo. Bueno, ahí ya hicimos la del 8, ya lo hicimos. Dice 25, fíjense. Disculpen, pues pasa que hace cuánto que no doy clase y... Bien, fíjense ahí, ¿qué observan? La otra, esta ya la hicimos ya, esta es la otra. El A1, ¿cuánto vale? 25. El A1, 25, el A2, 20. 20. Entonces, ¿qué observamos acá? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. 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 ¿Y cuál es la diferencia? 5. 5. Es 5. 5. Entonces, como nosotros ya sabemos ahora, entonces, vemos que la diferencia va a ser menos 5, porque le vamos restando, obviamente, ¿no? El primer término, entonces, ¿cuánto es? 25. Entonces, el término general, porque nosotros ya observamos, entonces, cuando la diferencia es constante, en este caso siempre es menos 5, ¿sí? El término general era igual a A1 más D por N menos 1. Entonces, yo reemplazo el A sub N, va a ser entonces a 25 menos 5 por n menos 1. Bien, entonces trabajo menos 5n, menos más, y me queda que el a sub n va a ser igual a 30 menos 5n. ¿Sí? Entonces esa es la expresión que tenemos. Entonces para el primer término, si n es igual a 1, me queda 25, 2, me queda 20, ¿ves? Representa. ¿Y cuál sería la recursiva? El que a 1 es igual a, ¿cuánto? 25, para n igual a 1,
y que A sub n va a ser igual a sub n menos 1 menos 5. Todo, ¿por qué? Porque yo mire y yo miro mi sucesión de números y veo que la diferencia es constante, positiva o negativa, pero constante. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Bien. No vi si el ejercicio que estábamos acá. Ah, no, no había ningún ejercicio. No. Bien. Acá está el ejemplo, pues. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense. En este caso, tenemos, dice 2, 6, ¿ve? 2, 6, 10. ¿Cuál es la diferencia? 4, ¿eh? Acá dice la diferencia es 4. Entonces, tenemos la 1, ¿ve? Explicamos ahí de nuevo y el término general. Siempre trabajen, esto trabajenlo, déjenlo en expreso de esta manera, no me dejen ninguna así, si lo dejan así, está incompleto, ¿sí? Hay que multiplicar, sumar y dejarlo una expresión de este tipo. Y esta es la fórmula recursiva, ¿eh? Así que yo veo entonces acá, veo que la diferencia es 4, el primer término es el A sub 1, el 2, y reemplazo en la expresión de la fórmula, hago todos los productos, resta que haya que hacer y el resultado sería este, y esta es su fórmula implícita. Así que ya tienen una para poder ver si eso no es una sucesión aritmética. Tenemos que hacer la diferencia entre los términos y ver que sea constante. Si es constante, estoy en presencia de una sucesión aritmética. ¿Sí? Bien, y ahora tenemos este concepto que dice la suma de una sucesión aritmética. Piensen que acá le ponemos suma de una sucesión aritmética, pero acá en realidad, se los presento al último acá, fíjense, que es esta expresión. Esta expresión tendríamos que poner ahí, ¿ves? Pero como le ponemos una SN, que es más fácil para trabajar en esta demostración, dice la suma de n términos de una sucesión aritmética es igual a la semisuma del primero y el último término. Semisuma significa dividido en 2, sumo el primero y el último término dividido en 2 y multiplico por el número de términos de esa suma. Entonces eso me da a mí directamente, si yo tengo una suma de una sucesión aritmética, me dice cuál es el valor final de esa suma sin tener que estar sumando cada término en particular. Ellos dicen que es directamente igual al primer término y al último término de esa suma dividido 2, multiplicado por el número de términos de esa sumatoria. Entonces, para esto también nos sirve deducir que es una sucesión aritmética, que tengo una suma de sucesión. Si yo quiero conocer la suma, qué sé yo, del término 1000 al 1300, no la voy a desarrollar. Acá me dice directamente que esa suma va a ser igual a estos valores multiplicado por el número de términos de esa sumatoria. Eso es lo importante de este término. Entonces, vamos a ver la demostración. Entonces, nosotros dice la suma va a ser igual al desarrollo de una suma. Fíjense, yo tengo el primer término, el segundo término, el término de la sumatoria. Luego, sí, me dice acá, invierto el orden de los sumandos, por eso le pongo a sub n menos 1, a sub n menos 2, ¿sí? Hasta sub n. Eso es lo que hacemos. Y luego, sumamos los dos términos. Fíjense, yo tengo acá desarrollada la suma, acá invierto el orden de los sumandos, sumo los dos términos, por eso me aparece el 2s en el término de la igualdad, y en el otro sumo término a término, tengo el a sub 1 más el a sub n, el a sub 2 más el a sub n menos 1, el a sub 3 menos el a sub n menos 2, y así tengo el a sub n menos 2 más el a sub 3, etcétera, etcétera, y todo ordenadito. Bien, después, ¿qué hacemos acá? Dice, pero el a sub 1 más el a sub n, dice que es igual en valor al a sub 2 más la sub n menos 1, al a sub 3 más la sub n menos 2, y
Y fíjense, así dice que ellos que son todos, esos valores son todos valores iguales. Por eso es que después deciden poner a su 1 más a su n multiplicado por n veces estos valores, ¿sí? Y vamos a ver nosotros, hacer un pequeño acá, un desarrollo. Vamos a ver la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de i, ¿sí? Simplemente esta sumatoria. Estamos, recuerden, esta sumatoria sería entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. ¿Sí? 9. Bien. Fíjense que ellos dicen que el A sub 1, que sería este, y el A sub n, que es el 10, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale 1 más 10? 11. 11. 11. Después dice que este, que sería el A sub 2, menos el A sub n menos 1, que es el 9, ¿cuánto vale? 11. 11. 11. Después dicen que el 3 con el 8, ¿cuánto vale? 11. Y el 4 con el 7, También 11. y el 5 con el 6, también 11. Eso es lo que nosotros colocamos acá, dice. Dice, pero a su 1 más a su n, dice que el valor es igual a su 2 más su a su n menos 1, a su 3 dice que todos son iguales. Por eso es que acá nosotros ponemos a su 1 por a su n. ¿Cuántas veces ponemos n veces? ¿Sí? N veces. Entonces, n veces. Entonces acá, si ustedes observan, yo tengo 11 más 11 más 11. ¿Cuánto sería el valor acá? 55 en total. 55 sería. Esa suma sería 55. Entonces, si yo pongo acá, el A sub 1 sería 1, el A sub n sería 10, sería 11. ¿Sí? Y como yo acá puse cuántos términos tiene, 10 términos. Sería 110, pero lo divido en 2 y me da 55. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que nosotros sacamos. ¿Y por qué es válido acá? Pueden preguntarme, ¿por qué es válido? Porque esto es una sucesión aritmética. Fíjense, el 1 le sumo 1, me da 2, es una sucesión aritmética. Sí, los números naturales. Sucesión. Es una sucesión aritmética. Por eso es que puedo emplear. Entonces, si ustedes observan acá, era para explicarles por qué yo digo que a 1 más su a su n es igual a su 2 más su a su n menos a su 1, etcétera, que a veces eso es lo que cuesta entender. Entonces, nosotros decimos entonces ahora que a su 1 más a su n, la suma está multiplicada por n, porque es el número de elementos de la suma, y como yo sé que acá tengo en esta igualdad tengo un 2, divido en 2, y ahí me da el valor real de esa sumatoria. Entonces, si yo tengo una sumatoria de una sucesión aritmética, yo puedo inmediatamente conocer cuál es el valor de esa sumatoria sin hacer el desarrollo, sabiendo que la expresión para esa sumatoria dice que es igual al primer término, el A1 más el término enésimo por el número de elementos que tenga esa sumatoria. Sí, dividido en 2, por eso decía la semisuma. Entonces, es una gran ventaja de saber que es una sucesión aritmética y tener esta expresión para esa suma, pues si no, tendría que desarrollar la suma y sumar. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es una de las que podemos nosotros tomar en esas demostraciones, porque no son muchas demostraciones, ¿sí? Son más definiciones. Dice, también podemos expresar la sumatoria, fíjense que está esta sumatoria, entonces todo, en vez de ponerle ese, hay que ponerle todo de este desarrollo, y consideramos que, bueno, que no están colocando, por eso es que le ponemos ese S de sumatoria. Bien,
¿Está clara esta demostración o no? Sí, profe, Sí, profe, profe. una Sí. consulta. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, en caso que tengamos el valor de la sumatoria y nos piden buscar un número de la asociación, sea un ASU 10, digamos, y mi asociación tenga hasta ASU 20, ¿podría usar también esta fórmula para encontrar el valor de ese? El valor de n, capaz que sí, o de ASU1, ASU2, sí. Si así pone ejercicio la profe. Gracias. Bien, otro tipo de sucesión, las sucesiones cuadráticas, que ahí a veces tienen ustedes, analizan, fíjense, nosotros tenemos esta expresión de sucesión, y acá dice la sucesión es cuadrática, es una sucesión de términos cuyas primeras diferencias, dice, no son constantes, porque cuando nosotros tenemos diferencias constantes, las primeras diferencias constantes, ¿qué eran? Aritmética. Si las sucesiones son, cuando yo, recién la vimos, que eran sucesiones donde las diferencias eran constantes, es la sucesión aritmética. Acá dices que en una sucesión de términos cuyas primeras diferencias no son constantes, entonces nosotros acá, fíjense, tenemos esta sucesión, ¿sí? Entonces yo hago la diferencia entre estos dos términos que me da un 7. Hago la diferencia entre dos términos, perdón, 5. ¿Qué me da? 7, ¿sí? Está corrido acá y después hago la diferencia entre todos términos y me da un 9, ¿sí? A ver, lo vamos a poner más bonito, porque si no, así no se ve. Este 7, este acá y este acá. Ahí está más bonito. ¿Sí? Entonces yo veo que hago las diferencias y me da 5, 7 y 9. Dice, no son constantes las primeras diferencias. Dice, pero si sus segundas diferencias son constantes, hago las diferencias, las segundas diferencias, y ahí vemos que nos da una diferencia constante en el segundo nivel, que nos da 2 de diferencia. Entonces, esa es una sucesión cuadrática. Es la sucesión cuadrática. Entonces, la sucesión cuadrática, dice su término general es de esta forma. Fíjense, ustedes tienen acá, dice A es una constante, está elevado A por n al cuadrado, B por n más C, quiere decir que yo tengo acá la constante A, la constante B y la constante C, que tenemos que encontrar esas constantes. Dice, para encontrar su término general o forma explícita, se realizan los siguientes pasos para determinar los coeficientes de la expresión. Entonces, vamos a ver qué pasos tenemos que hacer. Entonces, lo principal es cuando yo tengo una sucesión de números, analizo, bueno, ahora ya conocemos la sucesión aritmética, veo si las primeras diferencias son constantes, entonces dice, bueno, es una sucesión aritmética. Si no son constantes la primera diferencia, hago las segundas diferencias, y ahora nos digo que las segundas diferencias son constantes. Entonces decimos, son sucesiones cuadráticas. Entonces vamos a ver enseguida otro tipo de sucesión donde vamos a tener que hacer 3 niveles de diferencia. Pero ahora veamos con 2. Entonces dice, para encontrar el término general yo tengo que tener acá, tengo 3 incógnitas, tengo la A, la B y la C. Así que necesariamente voy a tener que tener 3 ecuaciones, si no, no voy a poder resolver. Entonces fíjense en que acá dice la suma de los coeficientes A, B, C es igual al primer término de la sucesión. Entonces, yo tengo que A más B más C va a ser igual al primer término de la sucesión, que era 2. ¿Sí? Luego, dice que 3A más B, que el triple primer coeficiente más el segundo coeficiente, va a ser igual a la primera diferencia del primer nivel de diferencias. Entonces, primera diferencia del primer nivel de diferencias. ¿Y dónde está? Ah, no. Ahí. Primer nivel de diferencia, entonces, 5. El segundo nivel de diferencia era 2. Entonces, por eso pongo acá igual a 5.
Entonces tengo la segunda expresión y después dice que el duplo del primer coeficiente es igual a la diferencia constante del segundo nivel de diferencia, que era 2. Entonces comenzamos a resolver esta última porque tengo una sola incógnita y de ahí vemos que A es igual a 1. Cuando A igual a 1, reemplazo acá el valor de A por 1 y despejo B acá. ¿Qué me quedaría? 5 menos 3, 2. Con el valor de A y con el valor de B, saco C acá. C va a ser igual 2 menos 2 menos 1. Bueno, tengo los valores entonces de A, de B y de C, reemplazo en esta expresión y tengo mi fórmula explícita. Entonces yo tengo que mirar la expresión, fijarme si es las diferencias constantes o no, voy a estar en distintos tipos de sucesiones. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Ah, acá tenía otro ejemplo, ¿y por qué no tengo acá? Bueno, tengo varios ejemplos. Bien, sigamos. Sucesiones cúbicas. Bueno, esta también, en esta definición, fíjense en la definición, dice, es una sucesión una sucesión de términos cuyas primeras diferencias no son constantes. Las segundas diferencias no son constantes, pero sí las terceras diferencias son constantes. Entonces, el término general que tenemos para esta sucesión, miren, es A, B, C y R. Entonces, tenemos acá está desarrollado o no, sí. Entonces, ustedes tienen esta expresión así y tienen que hacer las diferencias. ¿Ven? 53 menos 8. Y bueno, acá ya la tengo hecha. ¿Sí? Entonces, tengo la sucesión, hago la diferencia. Primer nivel de diferencia, segundo nivel, primer nivel de diferencia, estoy haciendo 170 menos este. No da nada constante. Segundo nivel de diferencia. Hay que aprender a hacer las restas. No es constante. Tercer nivel. Ahí ya ni restamos ya. Bien. Encontramos que en el tercer nivel de diferencia es constante. Entonces, para encontrar su término general, dice, o fórmula explícita, se realiza los siguientes pasos para determinar los coeficientes de la expresión. Entonces, fíjense, la expresión tiene AN cubo, BN cuadrado, CN más D. Entonces, tenemos que encontrar esas constantes y vamos a tener que tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¡Wow! Ah, ya me estaba asustando. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo lo hacemos? Dice, igualar es 6A a la diferencia constante del tercer nivel. Acá ya comenzamos por la última. Entonces, 6A, el primer coeficiente que tenemos de esta expresión, tiene que ser igual entonces a la diferencia constante del tercer nivel que nosotros habíamos visto que era 36, ¿sí? Acá las diferencias del tercer nivel, la diferencia constante es 36, por eso hacemos la igualación a 36, ¿sí? Y acá después, la segunda expresión dice 12A más 2B es igual a la primera diferencia del segundo nivel. Acá tengo 72, ¿ves? Primera diferencia del segundo nivel, 72. Y después tengo 17A más 3B más C, primera diferencia del primer nivel, ¿ves? Que es 45, por eso está 45, y luego tengo que la suma de los coeficientes es el primer término de la sucesión, que era 8. ¿Ahí está? Entonces, una vez que encontramos toda esta expresión, entonces ustedes de acá pueden despejar el A, que va a valer 6 por 6, 36. Con ese valor de A voy acá
saco el B, ¿sí? Sacamos el B acá. El B va a ser entonces 72, ¿dónde está? 72 menos 12 por 6, 72. Sobre 2 es igual a 0. B igual a 0, acá está, B igual a 0. Entonces de acá puedo sacar el C. C va a ser igual a 45 menos 7 por A, 6 por 7, 42. El B vale 0. Vale 3. Oh, ahí está 3. Y de acá saco el D. El D es igual a 8 menos C, que es 3, menos D. Ah, no, el D tengo que averiguar. Menos B, que es 0, menos A, que es 6. Es igual a menos 1. Entonces ahí tienen, una vez que tenemos los valores, reemplazamos y tenemos la fórmula implícita. Uy, es un poco de trabajo, pero hay que estudiar esto del 12A, 12B, etcétera, para encontrar sus expresiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Cuando nosotros analizamos la sucesión esta y vemos, si yo tengo hago la diferencia entre los términos y es una diferencia constante, estoy en presencia de una sucesión aritmética. Si esas diferencias no son constantes, hago las segundas diferencias. Si las segundas diferencias son constantes, estoy en presencia de una sucesión cuadrática. Sí, se acabó el drama. Pero si esas diferencias no son constantes, como nos pasa acá, hacemos un tercer nivel de diferencia. Y si eso no da constante, son sucesiones cúbicas. Todavía la profe, bueno, no creo que no puso sucesiones cuádricas, porque ya no, ya hay muchas. Pero bueno, esa es cómo ustedes se dan cuenta en presencia de qué tipo de sucesión pueden estar con un problema, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Bien, vamos a ver esta sucesión y ahí ya terminamos, creo que no puede hacer más. Sí, veamos esta porque esta le va a ayudar a ver un poquito de problemas. La sucesión geométrica. En esta sucesión geométrica, fíjense, la sucesión, he perdido mi lápiz. La sucesión geométrica dice, en una sucesión de términos donde cada término es igual al término anterior multiplicado por un número fijo, fíjense, yo tengo el 7, acá le doy un ejemplo, 7, 14, 28, 56, 112, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una sucesión de términos, dice que cada término igual al anterior multiplicado por un número fijo Q llamado razón. Acá tengo una sucesión, fíjense, el 7, ¿cómo es? Con respecto al 14. ¿Qué El doble. observamos? ¿Qué observamos nosotros? Que es el doble siempre, fíjense. ¿Ven? Siempre observamos que es el doble. Entonces ellos dicen, la sucesión geométrica es una sucesión de términos donde cada término es igual al término anterior multiplicado por un número fijo llamado razón. Y eso no está pasando acá. Yo tengo el 7, multiplicó por 2, me da el 14, multiplicó por 2 el 28, y así vemos que está multiplicado sucesivamente por un número que ellos llaman razón. Quiere decir que acá yo encontré que el Q, que es la razón, que es igual a 2, en este caso en particular. ¿Cómo encontramos el término general de una sucesión geométrica? Entonces, ellos dicen que yo tengo el A1 acá, pero el A2 dice que es igual a la 1 multiplicado por Q, que el A3 es igual a la 2 multiplicado y así sucesivamente. Luego, ¿qué hacemos? Yo reemplazo el A2 por su igualdad, ¿ve? A1 por Q, entonces me queda A1 por Q cuadrado y así hacemos para el A4, que es el A3, reemplazo por lo que encontramos acá, ve que es 1Q cuadrado, me queda 1Q cubo. Y así yo quiero encontrar el término general. Entonces yo digo, bueno, el A sub n, yo observo acá que el A sub n, mira, acá está mal, ¿ve? Bueno, está bien, no está mal. A sub n menos 1 por Q, eso es lo que expresa.
y ese también es igual al primer término, que acá nosotros tenemos as1 por q, acá tengo la sub 3 es igual al as1 por el q cuadrado, y yo quiero encontrar alguna relación. Entonces, cuando queremos encontrar, vemos que es igual al as1 multiplicado por ¿quién? Por la razón elevado a la n-1, porque yo tengo acá un 4 y acá tengo un q elevado al cubo. Acá tengo un n igual a 3 y acá elevado al cuadrado, ¿ves? Entonces, por eso decimos que es igual al q a la n-1. Entonces, ustedes tienen ahí que el término general, entonces, va a ser esta expresión. Ese es el término general. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el término general. Y entonces, si ustedes observan este problema, hemos encontrado, nosotros vemos que cada término está multiplicado por una constante que es igual a 2. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el término general? Dicen, bueno, es igual al primer término, a la 1. ¿En la 1 cuánto vale? Vale 7. Entonces digo 7 por 2, que es la razón, elevado a la n-1. Y ese sería el término general de esta expresión. Si n vale 1, me queda 2 a la 0, que es 1, me queda el 7. Si n vale 2, me queda 2 a la 1, que es el 14, y vemos que responde a cada uno de los términos de esa sucesión. Entonces, si ustedes se fijan entonces que, que a veces en los problemas, ya lo van a ver más en los problemas, que a veces cuando tenemos esta expresión, y a veces le dicen, bueno, deme el valor de cuánto el tanque se descarga en 7 días, que son ejemplos así que a veces tenemos ahí de problema, y a veces esta expresión no les resuelve el problema, sino que les resuelve esta expresión, ¿sí? Entonces hay que analizar ahí qué es lo que me piden y cómo es que les contesto correctamente en el desarrollo del problema. Por eso es que ponemos que algunas veces se puede utilizar esta expresión. Depende de la situación que se plantee en los problemas. Bien, esta es la sucesión geométrica. En este caso, puede ser que sea, en este caso es una sucesión creciente, si ustedes observan, 7, 14 es creciente, puede ser una sucesión también decreciente. En este ejemplo, acá, bueno, acá lo que habíamos encontrado era la forma a sub n, no me preguntan, yo se los coloco, era 7 entonces por 2 a la n-1. La forma explícita y después la forma implícita. La forma implícita le quedaría 1 igual a 7 y el a sub n es igual a la sub n, a sub n menos 1 por 7. Fórmula implícita. Y esta es la fórmula explícita. Profe, ¿no sería por 2 ¿Por 2? ¿Dónde? en la Ah, implícita? sí, por 2, sí, qué apuradita acá. Perdón, perdón. Sí, por 2. Ahí ya. Eres mayor que 1. Bien, y esta que tenemos acá, tienen 24, 12, 6, 3, 1, 5, 0, 75. ¿Qué es lo que nos pasa ahí? ¿Multiplicó por quién? ¿Un medio? Por un medio, ¿sí? Nosotros hicimos dividido por 2, pero en realidad es... Entonces, la sub 1 va a valer ¿cuánto? 24. 24. ¿Y la razón cuánto va a ser? Un medio. Un medio. Es una sucesión decreciente, fíjense. Entonces, el término general acá va a ser igual a 24 por un medio elevado a la n-1. ¿Sí? Y la forma implícita va a estar dada por A1 igual a 24. Esto es para n igual a 1.
y después tengo que A sub n va a ser A sub n menos 1 multiplicado por 1 medio para n mayor que 1. Ahí está. Entonces, recuerden, entonces uno dice dividido, pero es por 1 medio, ¿no? O si fuera por 3, sería por 1/3, ¿no? Bien. Entonces, esa es una sucesión geométrica. Bien, acá tiene un ejemplo, eso que estamos recién hablando. Dice, un tanque contiene, dice, 16.000 litros de agua. Cada día se usa la mitad del agua del tanque. Y no se sustituye. Dice, ¿cuánta agua queda en el tanque al final de 7 días? Entonces, como dice, cada día se utiliza la mitad del tanque, vamos viendo que va a ser una decreciente y dividido por 2, decíamos, por 1 medio. Entonces, acá observamos, dice, que el contenido del tanque dice 16.000 litros, al finalizar el primer día vamos a tener 8.000 litros y así sucesivamente. Bueno, acá hacemos el desarrollo y la expresión que utilizamos es esta, ¿ven? Porque nos piden, dicen, al final del primer día. Yo al final del primer día voy a tener la mitad de lo que tenía el tanque, que era 16, voy a tener 8.000, ¿ves? Entonces, de acuerdo a la pregunta que ellos hagan, entonces tenemos que utilizar una de las dos expresiones. Entonces, en este caso en particular, utilizamos el A sub 0 y encontramos ahí que al final del séptimo día vamos a tener 125 litros. Póngale que usted dice, bueno, yo no voy a utilizar esta expresión, quiero utilizar la otra. Entonces, cuando se utiliza la otra expresión, no van a ser 7, sino ¿cuánto? Seis. No, van a ser 8. Porque para que le dé el 7 acá, n menos 1. Bueno, piénsenlo. Y son estos ejemplos que a veces, algunas veces se presentan, no siempre. Bien, y otro dato más que les damos, a veces cuando se presentan problemas, nosotros tenemos situaciones donde nosotros empleamos la sucesión geométrica, son estos ejemplos, fíjense, donde acá le dice, se predice que la matriculación aumenta o disminuye, en este caso aumenta, creo, aumentará la tasa un 10%, y ahí hay otro problema donde dice que hay reducción, qué sé yo, de natalidad, reducción así. Entonces, en esos casos en particular, nosotros la expresión que vamos a utilizar, fíjense que acá en la razón, nosotros siempre sí que es constante. En este caso en particular, nosotros tenemos el 1 más la razón, y acá tenemos un signo positivo y un signo negativo. Entonces, depende de cómo se presente el problema, ustedes pueden tener que utilizar el signo positivo, si es algo de crecimiento, si algo donde indique que, por ejemplo, dices que la inflación, por ejemplo, la inflación que ahora que está de moda, entonces es un signo positivo. ¿Sí? Si le dicen deflación, entonces es un signo negativo. Y después, ¿qué otro signo positivo puede ser? Los intereses, ¿sí? También signo positivo. Y otra situación donde haya signo negativo, puede ser las amortizaciones, donde van restando. Entonces, para ese tipo de problema, nosotros acá en la razón se reemplaza por esta expresión, fíjense, 1 más menos R, donde este R va a ser el dato del problema y este signo positivo o el signo negativo también va a ser en base al análisis del problema. Entonces, ¿cuándo es positivo? Cuando es algo que sume como inflación, crecimiento, ¿qué más? Intereses. ¿Y cuándo va a ser negativo? Cuando sea algo, por ejemplo, deflación, es negativo, amortización, negativo, y qué otra cosa más puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, esta expresión, fíjense, tiene la misma estructura que la sucesión geométrica, porque es A1 por Q, pero el Q lo reemplazamos por esta expresión porque hay una variabilidad ahí, ¿sí? Entonces hay que analizar, entonces en base al problema, para emplear o no esta expresión. Por lo general, cuando ustedes acá le presentamos un problema,
Dice, se predice que la matriculación en la universidad aumentará a una tasa del 10%. Si la matriculación durante 2001 fue de tanto alumnos, y ¿cuánto se predice para el 2005? Entonces usted acá dice el enunciado de una tasa de crecimiento del 10% anual, es decir, todos los años crece un 10% del valor anterior. ¿Sí? Por eso es que no es una constante, sino es un valor anterior. Entonces acá nosotros lo desarrollamos y utilizamos la expresión, fíjense, N1 más menos 1 más menos R, N menos 1, ¿sí? Y ahí obtenemos nosotros el valor de Q. Entonces, si es un dato positivo y se aumentará la tasa, entonces por eso es que nosotros a 1 le sumamos entonces el 0,10 y ese es el valor que reemplaza acá en esta expresión y se resuelve el problema. Entonces hay que analizar el enunciado para ver si tengo estos de este tipo, donde me dice que la tasa crece y aparte crece con respecto al resultado anterior. Por eso es que se suman. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los tipos de datos que les sirven para resolver ustedes los problemas que se les presenta. Ahí van a ver en la guía de trabajo práctico, son por lo general sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces nos damos cuenta, nosotros si vemos que nos dan datos que van creciendo, digamos, término a término, si crece en un valor constante, pero como que se suma el valor constante, entonces es una sucesión aritmética. Cuando es producto, entonces va creciendo en forma geométrica. Entonces, los problemas que se presentan son solamente de esos dos tipos. Hay que analizarlo bien para ver en cuál de los dos estoy y para poder resolver. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a las sucesiones que nosotros vemos, ¿sí? Que vamos a ver. Vamos a llegar hasta acá nada más. No los veo a ninguno, qué raro esto. Bien, ¿alguna alguna duda más? Si no llegamos hasta acá, yo le voy a poner ahí en la página si consigo la dirección para el miércoles, así para que tengamos la clase, ¿sí? A lo mucho, profe, una sola pregunta con respecto a los términos, al primer término. ¿Se lo define como A sub 0 o A sub 1 o eso va a depender de ¿De cuál? nosotros? Depende de cuál de las dos expresiones usted utilice. Por lo general yo uso el A sub 1, ¿sí? Y esa expresión, como le decía ahí, les preguntaba, bueno, si usted utiliza el A sub n para que le dé el n igual a 7, y yo necesito el mismo valor, esa pregunta, perdón, aquí me preguntan en el chat, el miércoles dice, a ver la pregunta. En este miércoles vamos a utilizar el horario de la práctica para hacer la teoría, porque si no tienen teoría no se van a hacer la práctica. Los recursantes puede ser que no tengan problemas, pero los que no son recursantes van a tener problemas. ¿Sí? Entonces, este miércoles lo hacemos por eso, ¿sí? Yo también, si ustedes no tienen problema y habría que preguntar ahí si se puso al aula el otro lunes que viene, como es un feriado puente, pero bueno, tengo que preguntar todo eso. No le pregunté a la profesora de práctica, pero en principio la teoría sí, va a ser la teoría a la mañana. Bueno, le comentaba eso, que me preguntaba sobre el AS1. El AS1, por lo general yo tomo la fórmula AS1 por QLN menos 1. Entonces el N a veces puede ser, si dicen a final del séptimo día, entonces yo no tenía que emplear el 7, sino el 8, y con el 8 me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero sí que, por eso decía, ¿qué N toman? Ya no era 7. Con esa expresión ya era 8. Por la pregunta que le hacía nada más, ¿no?
Entonces hay que ver bien la pregunta. Ok, bien. El cuestionario es de teoría. Teoría, pero creo que en algunas cosas le puse algún ejercicio, ya ni me acuerdo, la verdad. Bueno, no hay nada malo. Bien. ¿Algo más? Sí, señor. Yo voy a dejar voy a buscar el link y se los coloco. La asistencia a la teoría no es obligatoria, la asistencia a la práctica sí es obligatoria. No me acuerdo si el 70% asistencia o el 80%, pero cosa que son dos faltas, solamente 2 faltas a la práctica, ¿no? Y ya están afuera. ¿Cuándo se subirá el trabajo práctico al aula? ¿Ves que no leen? Que usted entra en el aula, ahí dice, donde está la bienvenida, dice guía de trabajo práctico. Clique ahí y está la guía completa. Y de la barra, si ya es recursante a la barra y no sabe, no. Está en la guía ahí en la entradita y esa la habilitamos ya, no me acuerdo cuándo ya. Ahí está la guía, así que no se preocupen. Ahora, si preguntan, pienso que la profe esta semana ya va a poner qué es lo que corresponde a cada uno. La pregunta esa que me dice de álgebra, la verdad que eso es un limbo, porque como cambiamos de carrera, algunos tienen álgebra y geometría, otros tienen álgebra lineal y se dividió la materia, etcétera, etcétera. A mí me pusieron ahí como correlativa el álgebra lineal. Eh, si pueden o no hacer la promoción, eso deberían preguntar en departamento alumno. Yo lo que les digo es que nosotros hacemos el cursado de la materia, terminamos en julio, yo informo, ellos en septiembre, por ahí, octubre, a veces recién me pasan el listado para que yo firme, quiere decir que recién hicieron el trabajo de pasar las promociones, así que hasta ese tiempo supongo que tendrán ustedes tiempo para rendir su final. Digo, no sé si esa es la pregunta. Más es una pregunta para departamento alumno. Si usted me pregunta a mí si yo no le voy a dejar hacer la promoción porque tenga o no tenga, ustedes vienen, rinden, yo voy, informo, promoción y después ahí ellos harán lo que tengan que hacer. Había varias ordenanzas que estaban vigentes y la verdad que a algunos chicos se les permitía, otros no, dependían del año, del plan, y ahora no sé cuál es la situación. Para comentarles nada más, yo tengo todavía alumnos regulares que hicieron la materia en el 2018. ¿Sí? En 2018 hicieron la materia y siguen regulares. Entonces, ¿hace cuántos años ya? 6 años. Y después ellos dicen que la regularidad dura 2 años, así que son cosas que no sabría explicar. Los parciales un miércoles, sí, sí, así como van a ser el horario de práctica. Lo de la práctica a la mañana y lo de la tarde a la tarde. Vamos a hacer el horario de clase porque así no tenemos problema de aulas. Y además necesitamos, por lo menos en el primer parcial, que son muchos, 2 aulas y no hay aulas, así que vamos a hacer el horario de clase. El miércoles la asistencia no es teoría, así que no es obligatoria, Tapia. Bueno, ¿qué más?
Bueno, ¿ninguna duda más, chicos? Parece que no. Bueno, bueno, yo, vieron que tenemos el grupo de WhatsApp. Ese celular es mi celular, así que si alguno tiene una duda en particular, me puede mandar un mensaje. Nada más que yo por ahí el celular lo miro después de comer o a veces en la noche. Y no soy de andar con el celular a todos lados, ¿sí? Pero sí les contesto. Bien, nos vemos entonces el miércoles, chicos. Yo les voy a dejar el link en la página, ¿sí? Y ahí está la guía, recuerden, ahí está la guía. También voy a habilitar ¿cómo se llama? La rúbrica, sí, para que vayan viendo. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Ah, profe. ah, Hasta luego, profe. hasta luego. Claro, profe. Ay, está bien, ya encontré, ya los mire. Nos vemos, profe. Nos vemos.